Muy buenos días y bienvenidos a tu canal Inglés sin excusas. En la clase de hoy vamos a estar trabajando con el pasado simple, pero de los verbos irregulares. Como puedes ver aquí tenemos lo que es una lista de 26 verbos irregulares y se llaman irregulares porque no siguen una regla específica de cómo formar su pasado, sino que debemos aprender como tal cuál es la respectiva forma del pasado en cada uno de los verbos. Para ello lo que vamos a hacer que vamos a estar conociendo, vamos a estar poniéndolo en pasado, aquí está en infinitivo, para que así tú puedas conocer cuál es su pasado y que si necesitas pues aprender algún otro verbo que no esté en esta lista, ya que aquí simplemente decidí poner lo más importante, pues tú puedas investigar por tu parte y con estas reglas poder usarlo a tu manera. Así que quédate con nosotros y disfruta de nuestras clases. Muy bien, aquí están los verbos en infinitivo, ¿verdad? Lo vamos a poner en pasado de una vez. Por ejemplo, to buy, cuya traducción es comprar, el pasado sería bought, bought, y así sería. Por ejemplo, to come, cuya traducción es venir, el pasado, sea vine o vino, sería came, came. Por ejemplo, tenemos lo que es to do, cuya traducción es hacer o realizar, el pasado sería did. Por ejemplo, hice, hizo, etc. Tenemos to drink, cuya traducción es tomar o beber. El pasado sería drank, drank. Por ejemplo, tenemos to eat, cuya traducción es comer. El pasado sería ate, ate. Por ejemplo, comí, comiste, etc. Tenemos to feel, cuya traducción es sentir. El pasado sería felt, felt, que sería yo sentí, tú sentiste. Debemos olvidar que se pronuncia to forget. El pasado sería forgot, forgot. Por ejemplo, tenemos to get, cuya traducción es lograr, conseguir. El pasado sería got, got. Tenemos to go, cuya traducción es ir. El pasado sería went, went. Tenemos to have, cuya traducción es tener. El pasado sería had, had. Tenemos to know, cuya traducción sería saber o conocer. El pasado sería knew, knew. Tenemos to learn, cuya traducción es aprender. El pasado sería learned, learned. Tenemos to lend, cuya traducción sería prestar. El pasado sería lent, lent. Ahí sería el pasado, lent. Por aquí tenemos lo que es perder, que en inglés se dice to lose, y su pasado sería lost, lost. Tenemos to make, cuya traducción sería hacer o realizar, y su pasado sería made, made. Tenemos to meet, cuya traducción es conocer o reunirse, el pasado sería met, met. Por ejemplo, tenemos to read, cuya traducción es leer. El pasado, aunque se escribe igual, se pronuncia red, así como el color. Red. Tenemos to say, cuya traducción es decir. El pasado sería said. Por ejemplo, yo dije, tú dijiste, etc. Tenemos to see, cuya traducción es ver. Ver, el pasado sería saw. Así, saw. Tenemos to speak, cuya traducción es hablar. El pasado sería spoke, spoke. Yo hablé, tú hablaste, etc. Tenemos to spend, cuya traducción es gastar o pasar. El pasado sería spent, spent. Tenemos to tell, cuya traducción es decir, a diferencia de to say. To say lo utilizamos cuando no mencionamos a quién decimos. Por ejemplo, yo dije, ella dijo. Pero si digo yo te dije, tú me dijiste, yo te digo y mencionamos a quién le decimos, pues utilizamos to tell. Y su pasado es told, told. Tenemos to win, cuya traducción es ganar, y su pasado sería won, won. Tenemos to write, cuya traducción es escribir, su pasado sería wrote, wrote. Tenemos to think, cuya traducción es pensar, su pasado sería thought, thought. Y tenemos to be, que sería el verbo ser o estar, y su pasado sería de dos maneras, dependiendo del pronombre personal que estemos usando. El primero es was y el otro es were. Y esto
son estos 26 verbos que son lo más importante, lo que más usamos. Y como dije, tú puedes seguir ampliando, buscando cuál verbo tú necesitas y buscar su pasado. Lo bueno de esto es que para conjugarlo en pasado simple no necesitamos ningún tipo de cambio, sino que simplemente utilizamos los pronombres personales y el verbo. Por ejemplo, si yo digo yo compré, simplemente digo I bought y se queda igual. Tú compraste, you bought, she bought, he bought y así sucesivamente. Si yo digo, por ejemplo, yo sentí, sería I felt. Tú sentiste, you felt. Ella sintió, she felt, we felt, they felt. O sea que en el pasado simple no necesitamos ningún tipo de cambio para conjugarlo. O sea que sería fácil. Simplemente nos aprendemos lo que es los pronombres personales y ahí sería ya su correcta conjugación, sin tener que hacer ningún tipo de cambio. Sí, vamos a pronunciarlo para luego conocer cuál es el uso de estos verbos. Por ejemplo, to buy, bought, bought. To come, came, came. To do, did, did. To drink, drank, drank. To eat, ate, ate. To feel, felt, felt. To forget, forgot, forgot. To get, got, got. To go, went, went. To have, had, had. To know, knew, knew. To learn, learned, learned. To lend, lend, lend. To lose, lost, lost. To make, made, made. To meet, met, met. To read, read, read. To say, said, said. To see, saw, saw. To speak, spoke, spoke. To spend, spent, spent. To tell, told, told. To win, won, won. To write, wrote, wrote. To thank, thought, thought. To be, was, where. Nota. Hay que tomar algo en cuenta y es que el pasado de los verbos, tanto verbos regulares como irregulares, solo se usa en oraciones afirmativas, ya que si negamos, utilizamos el auxiliar didn't y el verbo tiene que ir en presente. Pero si preguntamos, pues utilizamos el auxiliar did y el verbo también tiene que ir en presente. Te explico. Por ejemplo, si yo digo yo fui, vimos que era I went, que sería yo fui. Pero si yo digo yo no fui, entonces tendría que decir I didn't, utilizar el auxiliar didn't para negar en pasado, pero el verbo iría en presente. I didn't go. Ahí sería yo no fui. Solo en las oraciones afirmativas que se debe utilizar lo que es el pasado simple de los verbos. Por ejemplo, si yo digo yo comí, sería I ate. Pero si yo digo yo no comí, entonces ¿qué digo ahí? I didn't y el verbo tendría que venir en presente. I didn't eat. Por ejemplo, una más. Si yo digo, por ejemplo, yo vi, sería I saw. I saw. Yo vi. Pero si yo digo yo no vi, a ver qué digo ahí. I didn't. I didn't see. Y el verbo tendría también que venir en presente. Ahora, si pregunto, por ejemplo, utilizamos did y el verbo tiene que ir en presente. Por ejemplo, si yo digo, tú compraste, se dice you bought, you bought, tú compraste. Pero si pregunto, tú compraste, ahí que tendría que decir, utilizar el auxiliar did y decir did you buy y ya el verbo iría en presente. Por ejemplo, yo digo, tú tenías, se dice you had. Pero si pregunto y digo, tú tenías, ¿qué digo ahí? Did you have? Y el verbo, pues, iría en presente. Una más. Por ejemplo, yo digo, tú sentiste, sería you felt. You felt. Tú sentiste.
Pero si pregunto, digo, ¿tú sentiste? A ver, ¿qué digo ahí? Did you, utilizo el auxiliar did y el verbo en presente. Did you feel? O sea que esto tiene que tomarlo en cuenta y es que los verbos, tanto regulares como irregulares, en el pasado simple solo se usan en oraciones afirmativas. Porque si negamos, utilizamos didn't, el auxiliar didn't, pero el verbo viene en presente. Y si preguntamos, utilizamos el auxiliar did delante del pronombre personal, pero el verbo también debe ir en presente. Vamos a hacer algunos ejemplos ahora. Por ejemplo, ella fue a la playa ayer. Sería She went to the beach ayer. Yesterday. Ella fue a la playa ayer. Yo digo, por ejemplo, mi padre compró un carro anoche. Entonces, ¿qué digo ahí? My father bought a car anoche. Last night. Por ejemplo, yo digo, él se sintió mal. Entonces, ¿qué digo ahí? He felt, o se sintió muy mal. He felt very bad. Él se sintió muy mal. Si yo digo, por ejemplo, nosotros hablamos inglés con ellos. Entonces, ¿qué digo ahí? We spoke English con ellos. With them. Nosotros hablamos inglés con ellos. Por ejemplo, yo digo, tú viniste tarde ayer. ¿Sabes qué digo ahí? You came late ayer. Yesterday. Yesterday. Tú viniste tarde ayer. Por ejemplo, ellos tuvieron un accidente el año pasado. ¿Sabes qué digo? They had an accident. They had an accident el año pasado. Last year. They had an accident last year. Ellos tuvieron un accidente el año pasado. Por ejemplo, yo supe que tú estabas enfermo. ¿De qué digo ahí? I knew you estabas, you were enfermo, sick. I knew you were sick. Yo supe que tú estabas enfermo. Por ejemplo, podemos seguir. Poner otro tal como sería, mi padre comió pizza. Bueno, mi madre, ya tengo a mi padre por ahí. Mi padre comió pizza anoche. Entonces, ¿qué digo ahí? My father comió, ate pizza anoche, last night. Ahora bien, nota que en todas estas frases, oraciones, están de manera afirmativa, porque si negamos, utilizamos didn't y el verbo debe ir en presente, y si preguntamos, pues utilizamos did y el verbo también tiene que ir en presente. Por ejemplo, vamos a negar esta, que dice, she went to the beach yesterday. Si fuera negando, diría, ella no fue. Entonces, ahí que digo, she didn't, utilizo el auxiliar didn't, pero no pongo el verbo en pasado, solo en presente. She didn't go a la playa. To the beach. To the beach ayer. Yesterday. Y ahí está negada esta. Si quisiera, pues preguntar la siguiente, que dice, my father bought a car. Entonces, ahí pongo didn't. Pero si quisiera preguntar, entonces pongo did. Y digo, did delante del auxiliar en este caso. Yo digo, did my father buy, did my father buy a car anoche, last night, y ahí ya estaría preguntando. Entonces, el pasado de los verbos solamente se van a utilizar en oraciones afirmativas, porque si negamos, utilizamos didn't y el verbo en presente, y si preguntamos, utilizamos did y el verbo también debe ir en presente. Así de simple.
Como ya vimos, si preguntamos utilizamos did, el verbo en presente. Si negamos utilizamos didn't y el verbo en presente también. Por ejemplo, si hacemos preguntas, tales como utilizando did, did. Por ejemplo, did you go to my house? ¿Fuiste a mi casa? Ahí la respuesta sería sí, yo fui a tu casa. Entonces, ¿por qué puedo decir ahí? Yes, I went to your house. Sí, yo fui a tu casa. O puedo negar y decir, no, yo no fui a tu casa. No, I didn't go. Y el verbo en presente. I didn't go to your house. La pregunta sería did presente. La respuesta sería entonces en el pasado. Vamos a otra pregunta. Por ejemplo, yo digo, did you see my father? Did you see my father there? ¿Viste a mi padre allá? Si la respuesta sería que sí. Entonces, ¿qué yo digo así? Yes, I saw your father. Yes, I saw your father allá. There. ¿Cómo decir sí? Vi a tu padre allá. Entonces, si la respuesta sería no, entonces, ¿qué digo? No, I didn't see, el verbo en presente. I didn't see your father there. Como no, no vi a tu padre allá. Y esta sería la forma de cómo utilizar el pasado simple. Te voy a poner una pregunta que es muy usada, que es What did you do? What did you do? O como ellos dicen, what did you do? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Que traduce qué hiciste ayer. Entonces ahí tú puedes poner en los comentarios yesterday o simplemente empezar y ponerlo yesterday al final. Yesterday I y poner ahí en los comentarios unas cuantas referencias o uso del pasado de lo que hiciste ayer. Así que yo espero que te haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda activar la campanita para que te enteres de todas las clases que estamos teniendo. Suscríbete a nuestro canal y gracias por llegar hasta esta parte del video. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Inglés sin excusas.